Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 27 de enero. La lección para hoy se titula Raíz y vástago en uno. Oremos. Amado Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, aquí estamos nuevamente buscándole, suplicando su dirección, que nos hable, que nos dé sabiduría para poder entender su palabra y aplicarla en nuestra vida. Santo Espíritu, sea nuestro Maestro, para que podamos captar, entender cuál es su voluntad. Háblenos, Señor, se lo suplicamos, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Raíz y vástago en uno. ¿Por qué raíz y por qué vástago? También de los títulos del día tenemos que ver, porque allí dice: ¿qué sucede con un árbol que no tiene raíz? No puede ser. No puede existir. La raíz es la base para que pueda haber un árbol. Así la raíz, la base para que haya un pueblo. Y esa base, como dice, y ese vástago dice en uno. Y ese uno es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, como dice en San Juan. Él es el dador de la vida. Él es el que a través de Él recibimos la savia, el alimento para poder crecer. Entonces, la raíz de ese tronco que quedó, y que de ese tronco que hemos estado estudiando acerca del pueblo de Israel, ese pueblo duro de servir, pero dentro de ese pueblo hay lo que decimos es el remanente, los que sí hacen, los que le aman, los que le obedecen y ponen en alto su nombre. De ese pueblo también está ese vástago que sale de ese tronco para dar al pueblo salvación y vida eterna. Vino ese vástago, se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos dio ejemplo de cómo vivir,
cómo amar a Dios, cómo servir al prójimo. Ese vástago dio su vida para que nosotros podamos ahora tener la esperanza de la vida eterna. Pero vemos aquí que nos dice que en el libro de Isaías, estamos estudiando el libro de Isaías, ahora en el capítulo 11, donde nos dice, saldrá, fíjate que está hablando de un futuro, saldrá una vara del tronco de Isaí, una vara, un vástago, un retoño, un renuevo. La nación judía sería cortada, ya lo habíamos visto, sería cortada, pero de su cepa, o sea, de su tronco, retoñaría el Mesías, un renuevo que la llevaría a una edad de oro, impartiendo paz y alegría a toda la humanidad. Eso es lo que haría el vástago. Por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Eso sucedió cuando él vino por primera vez aquí a la tierra, lleno del poder del Espíritu Santo, porque nada él hacía por su cuenta, todo él lo dependía de Dios. Y nos dice aquí, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Dice allí, ¿por qué el nuevo gobernante davídico también se llama la raíz de Isaí? ¿Por qué? Vemos que la raíz es el creador. ¿Quién creó al ser humano? ¿Quién creó al pueblo de Dios? ¿Quién creó a David? El mismo Señor Jesucristo. Por eso Él es raíz y a la vez es vástago, porque cuando tomó nuestra naturaleza, la naturaleza humana, Él vino de la descendencia de David. Por eso las genealogías, la que está en Mateo, la que está en Lucas, menciona y ve que Jesús viene, Él dice, Él es Dios. En la otra genealogía encontramos que Jesús es de la descendencia de David. A muchos no nos gustan las genealogías, nos hacen aburridas, que por qué, pero mira qué bonitas, qué hermoso es cuando nosotros entramos a estudiar las genealogías. Nos enseñan mucho. Por eso nos dice, ¿por qué el nuevo gobernante davídico también se llama la raíz de Isaí? ¿Qué sentido tiene esto? Como dice ahí, la descripción le cabe solo a Jesucristo, quien es la raíz y el linaje de David. Como dice ahí en Apocalipsis 22:16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí mencionan a las 7 iglesias.
que dice que ¿quién es el que ha enviado ese mensaje? Es Jesús. Y aquí menciona, yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, el vástago. Yo soy la raíz y soy el vástago. La estrella resplandeciente de la mañana. Soy yo, dice. De mí habla eso. Así es de que nosotros confiemos en el Señor Jesucristo, porque Él es la raíz y Él es el linaje del cual Él hará un pueblo que gobernará, que vivirá con Él eternamente. Él quiere que tú y yo seamos parte de ese pueblo, donde ahí lo sigue mencionando. ¿Cómo es que será? ¿Cómo será el tiempo cuando Él gobierne, reine eternamente? Él dice en el verso 6, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro, el león y la bestia domésticas andarán juntas, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Él anhela que tú y yo seamos parte de ese reino que Él está preparando. Él quiere contar contigo, conmigo, pero no depende de Él. Depende de cada uno de nosotros. La decisión es nuestra. Él ha dado libre albedrío a nosotros para amarle o no amarle, para seguirle o no seguirle. Depende de cada uno. Así es de que vemos, como dice allí, Cristo vino del linaje de David, ahí en la lección, como lo encontramos en la genealogía de Lucas, que descendía de Adán, quien era el Hijo de Dios, como dice en Lucas 3:38, en el sentido de que Cristo es raíz, porque Él es el creador, pero también es descendiente de David. Por ende, Cristo fue el antepasado de David y también su descendiente. ¿De qué manera el nuevo gobernante davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Porque Él piensa y actúa en armonía con el Señor. Él juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz. Este capítulo 11 de Isaías nos habla tanto de la primera venida como de la segunda venida. Está entrelazado tanto la primera venida como la segunda venida. Tenemos que estudiarlo y comprenderlo de esa manera. Tanto cuando Él vino, como cuando Él venga por segunda vez. Allí entonces ya miraremos con mayor claridad su justicia, su amor, su misericordia. Y que, como dice ahí, Él piensa y actúa en armonía con el Señor, juzga con justicia, castiga a los impíos y trae paz. Cuando Él asuma el poder, hablando de la segunda venida, el Señor traerá de vuelta, restaurará y unirá un remanente fiel de Israel y de Judá. Hoy por hoy,
hemos estado estudiando que Israel envidiaba a Judá, estaba en pleito, y Judá con Israel. Pero el Señor dice, traerá paz, traerá armonía, va a haber unidad, ya no van a haber esos celos. ¿Por qué? Porque el pecado ya no existirá. Todo será obediencia, amor a Dios, amor a su Cristo. La 7 que dice, habrá una monarquía fuerte y unida como en los días del rey David. O sea que había una armonía en el pueblo. Por eso es que el gobierno del rey David fue un gobierno ejemplar del cual Dios a través de su palabra habla. Solamente hubo una mancha, pero de la cual él se arrepintió. Y vemos entonces, pero el nuevo gobernante será más grande que David, por el hecho de que restaurará la paz, incluso a la esencia de la creación misma. Porque vemos allí que los animales, dice, ya no serán fieros, ya no se matarán entre ellos, sino que vivirán en armonía, como los seres humanos también viviremos, amando a Dios y amándonos entre nosotros. Lo que hoy en día no puede ser por el pecado. Isaías 11, dice ahí más abajo la lección, hace una pregunta. ¿Está hablando solo de la primera venida de Cristo? ¿O solo de la segunda venida? ¿O de ambas? Como les dije, capítulo 11 de Isaías habla tanto de la primera venida como de su segunda venida. En Isaías 11, ambas venidas de Jesús se representan como una imagen. Están enlazadas porque son dos partes de un todo, como los dos lados de una superficie plana. No podemos quitar una de la otra. Las dos son necesarias. Tenemos que ver primeramente al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida. Y luego ver lo que va a acontecer cuando Él venga. Y para eso nos ha dejado su palabra, para que a través de ella comprendamos lo que va a acontecer y nos podamos alistar, preparar para ser parte de ese reino eterno con nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí el plan de salvación, para que se complete, requiere de ambas venidas. ¿Entendemos eso? Para que ocurra una segunda venida, tiene que haber primera venida. Y ve esa primera venida, dice que aquel verbo se hizo carne. San Juan 1:14. Y habitó entre nosotros. Él vino con una misión: salvar lo que se había perdido, mostrar el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la primera venida, esa raíz, Cristo Jesús, vino a mostrar el carácter del Padre que había sido distorsionado por el enemigo. Pero Él vino a mostrar que el amor de Dios
es para con los seres humanos. Aunque desobedientes, Él ha dado todo para rescatarlo. Nos dio ejemplo cómo debemos de vivir, viviendo Él en obediencia a los mandamientos de su Padre. También en su primera venida, Él mostró su amor, sanando. Porque donde Él estaba, dice, los enfermos eran sanados. Él trajo paz. Él trajo la verdadera enseñanza de la palabra. Por eso es que las personas le seguían, porque comprendían su palabra. Y los sacerdotes y los del templo, celosos porque lo seguían a Él, pues lo seguían porque Él tenía palabra para dar. Y los sacerdotes, ¿qué es lo que hacían? Tenían doctrinas de hombres que impedían que la gente llegase a tener esa paz que ahora sentían teniendo y escuchando las palabras del Señor Jesús. Pero el Señor dijo: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Por qué? Porque tenían un conocimiento errado de la palabra. Ellos esperaban lo que va a ocurrir en la segunda venida. Pero no puede haber segunda si no aceptamos la primera. Primero necesitamos vivir el reino de la gracia. Y el reino de la gracia tiene un rey. Y ese rey es Jesús. ¿Qué hace el reino de la gracia? ¿Por qué necesito la primera venida, el reino de la gracia? Porque es a través del reino de la gracia que el Espíritu Santo está trabajando en ti y en mí para que nuestros caracteres reflejen, seamos amoldados al carácter de Cristo, el Rey de la gracia, para que cuando Él venga por segunda vez, cuando llegue el día del juicio, pueda escuchar: bien, buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuál es el gozo del Señor? Que seamos parte del reino eterno de Él, para que podamos ahora entonces, en su segunda venida, ir con Él, ser parte y vivir eternamente como lo que Él quiso cuando puso a Adán y a Eva, que los creó y los colocó en el jardín del Edén. Allí es donde los animales vivían en paz. Había armonía con Dios. Y eso es lo que Él va a hacer cuando Él venga a restablecer lo que se perdió allá en el Edén por la mentira de la serpiente. Y como la serpiente ya no estará, ya no existirá el pecado. Todo será armonía y paz para con Dios. El plan de salvación, para que se complete, dice, requiere de ambas venidas. La primera, que ya sucedió, y la segunda, que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos. Ahora, aquí dice que esperamos. Le hago una pregunta, hermano. ¿Usted espera la segunda venida? Le hago otra pregunta. ¿Cómo la está esperando?
¿La está esperando de brazos cruzados? Esperando que cree que porque ya usted se bautizó y pertenece a la iglesia que va los sábados a escuchar el sermón, ¿eso es estar preparado? Usted necesita algo más que eso. Usted necesita el día a día levantarse con Cristo, vivir el día con Cristo y para Cristo. Y cuando llega la noche, descansar en Cristo. Y eso es el día a día. ¿Y cómo es que vamos a vivir con Cristo? Amando al prójimo como a nosotros mismos. Amando a Dios. Guardando sus mandamientos. Nos lo dice en el libro de Eclesiastés. Eso es el todo del hombre. Haciendo eso, tenemos presente a Dios, respetándole, amándole, poniéndolo en el centro de nuestra mente y amando a nuestro prójimo. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Con espíritu alegre, aunque asombrado, Juan el Bautista buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, la simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente, el Shiloh, el pacificador, que había de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora bien, ahora había llegado el momento. Un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte de Sión, según la segura palabra del Señor. El Cristo ya había nacido. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en las que lo llamaba el retoño de la raíz de Isaí, un rey que reinaría con justicia, juzgando con rectitud por los mansos de la tierra. Hablando de Isaías 11. El corazón del solitario desterrado se henchía de la gloriosa visión. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había mirado lo divino. Podía estar en pie, sin temor, en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 78. El Salvador anhela manifestar su gracia e imprimir su carácter en el mundo entero. Es su posesión comprada y anhela hacer a los hombres libres, puros y santos. Aunque Satanás obra para impedir este propósito, por la sangre derramada para el mundo, hay triunfos que han de lograrse y que reportarán gloria a Dios y al Cordero. Cristo no quedará satisfecho hasta que la victoria sea completa y Él vea del trabajo de su alma y será saciado. Todas las naciones de la tierra oirán el evangelio de su gracia. No todos recibirán su gracia, pero la posteridad le servirá. Será ella contada por una generación de Jehová. Ahí está en el Deseado de todas las gentes, página 768. El mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de la salvación por medio de la fe en Él. Señalaba hacia un segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo, y colocaba ante los hombres la esperanza por medio de la fe y la obediencia de compartir la herencia de los santos en luz. Este mensaje se da a los hombres hoy en día, y en esta época va unido con el anuncio de
de que la segunda venida de Cristo es inminente. Las señales que Él mismo dio de su aparición se han cumplido, y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. Juan en el Apocalipsis predice la proclamación del mensaje evangélico precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Él contempla a un ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 179. Hemos estudiado entonces hoy acerca de la raíz, el verbo, el Hijo de Dios. Pero ese verbo, que es Dios, se hizo carne, un vástago que vino a esta tierra. La primera venida, que era esencial para redimirnos del pecado, darnos ejemplo. Pero Él dijo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, y os prepararé lugar. Pero también Él dijo: volveré. Él lo dijo, yo lo creo. Él ha prometido una segunda vez que Él volverá. También, como nos dice en el libro de los Hebreos, vaya y busque en el libro de Hebreos. Veremos, ya le diré la cita, ¿dónde está? Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, fíjese, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿A cuántos? ¿A todos? No. ¿A quiénes dice? Para salvar a los que lo esperan. Hermanos, no basta decir creo en Dios. Hay que vivir para ese Dios. ¿Cómo conocerán que son mis discípulos? Por sus frutos, por su manera de vivir. Es como reflejaremos que Cristo vive en mí, que Cristo vive en ti. Él viene a salvar a los que le esperan. Como leímos aquí en las notas del Espíritu de Profecía, que este mensaje tiene que ser dado, que Cristo viene. Pero ¿con quién cuenta? ¿Con quién cuenta Él? ¿Estás tú compartiendo este mensaje? Respóndete. ¿Estás esperando al Señor, dices? Que Él venga por segunda vez. Pero ¿cómo lo estás esperando? Debemos estarlo esperando en una forma activa, siendo sus embajadores, sus testigos. Y cuando entonces eso suceda, escucharemos: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, seamos los instrumentos de Cristo mientras Él no viene por segunda vez. Prediquemos que Él viene pronto. Que el Señor les bendiga.
tengan un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.